En este vídeo aprenderás a utilizar Space Warps. Los Space Warps son objetos no renderizables que se utilizan para cambiar la apariencia o comportamiento de otros objetos y o partículas. Son como campos de fuerza que deforman objetos y afectan al comportamiento de partículas. Los puedes encontrar en el panel Create dentro del botón Space Warps. Lo primero que vas a ver es un menú. Si lo despliegas, verás que existen varios tipos de Space Warps: Forces, Deflectors, Geometric Deformable, etc. Los que vas a encontrar dentro de la categoría Forces afectan principalmente a sistemas de partículas, aunque algunos pueden afectar también a geometría. Aquí encontrarás efectos como Gravity, Wind, Vortex y algunos más. En la categoría Deflectors tienes objetos que podrás utilizar para hacer que las partículas choquen contra ellos, tal y como podría ocurrir en el mundo real. Geometric Deformable son Space Warps utilizados para deformar objetos, entre los que puedes encontrar FFD, Wave, Ripple y bueno, los que ves aquí. En Modifier Based encontrarás Space Warps que duplican los efectos producidos por modificadores. La diferencia es que los Space Warps trabajan en World Space y pueden afectar a todos los objetos de la escena a los que los vincules. En la última categoría, Particles and Dynamics, tienes un único Space Warp llamado Vector Field, que puedes utilizar con partículas y crowds. Los que más nos interesan en esta ocasión son los relacionados con partículas, Forces y Deflectors. Para entender cómo funcionan, vamos a ver un ejemplo. Ve al panel Crear, Particle Systems, crea un sistema Super Spray en el visor perspectiva y rótalo unos 30 grados en el eje Y. Si ahora mueves el Time Slider, podrás ver cómo las partículas salen disparadas hacia arriba en un ángulo de 30 grados y desaparecen a medida que cada una llega a los 30 frames de vida. Muy bien, ve al panel Modificar y cambia la vida de las partículas a 100, para que no desaparezca ninguna durante los 100 frames que tenemos en el segmento de tiempo. Si ahora mueves el Time Slider hasta el frame 100, podrás ver que no desaparece ninguna partícula. Ok, ya tienes el sistema de partículas. Ahora vas a crear un Space Warp que afecte a las partículas de este sistema. Ve al botón Space Warps en el panel Create y selecciona dentro de la categoría Forces Gravity. Crea el icono de este Space Warp en el visor perspectiva para asegurarte de que la flecha apunta hacia abajo. Ten en cuenta que el efecto resultante depende de la orientación de este Space Warp. Si mueves el Time Slider verás que no hay ningún cambio. Para que un Space Warp afecte a un sistema de partículas no basado en eventos, tienes que vincularlo con el botón Bind to Space Warp, a la derecha del botón Unlink. Haz clic en el botón y a continuación en el sistema de partículas y arrastra hasta el Space Warp. Si ahora mueves el Time Slider, verás que las partículas son afectadas por una fuerza que las empuja hacia abajo, en la dirección que indica la flecha del icono Gravity. Si seleccionas Gravity y vas al panel Modificar, verás que tiene varios parámetros con los que puedes modificar el comportamiento de las partículas. Puedes, por ejemplo, disminuir la fuerza de la gravedad con el parámetro Strength. Pero vamos a introducir otra fuerza, por ejemplo, un poco de viento. Ve a Space Warps Forces y haz clic en Wind. Puedes crear el icono realmente donde quieras, en el visor front o en el visor left, por ejemplo. Después siempre puedes rotarlo si es necesario. En este caso lo puedes rotar para que la flecha del icono apunte en dirección contraria al movimiento de las partículas. Lo coloco por aquí y lo roto 140 grados para que apunte en dirección contraria, pero más bien de lado hacia las partículas. Como ocurría antes, si ahora mueves el Time Slider, el viento no afectará para nada a estas partículas. Para que afecte, primero tienes que vincularlo, así que activa la herramienta Bind to Space Warp y conecta Wind con Super Spray, haciendo clic en cualquiera de ellos y arrastrando hasta el otro. Ahora puedes mover el Time Slider para ver el efecto que produce este Space Warp. Como ves, las partículas son arrastradas en el sentido de la flecha. El movimiento de estas partículas ahora depende de dos fuerzas, Gravity y Wind. El Space Warp Wind también tiene parámetros que puedes ver en el panel Modificar. Entre ellos, Strength, que puedes bajar un poco para que el efecto no sea tan fuerte, quizá no tanto, un poco más alto para que se note el efecto del Space Warp sin que las partículas se nos vayan demasiado lejos. Y el parámetro Turbulence, que añade un poco de caos al movimiento de las partículas. Voy a añadir un poco de Turbulence, algo sutil, que no sea demasiado fuerte, y orbito un poco la cámara para que lo puedas ver bien. Como ves ahora, las partículas ya no van en línea recta. Con Turbulence puedes añadir una cierta aleatoriedad o caos, como quieras llamarlo, al movimiento de las partículas. Me alejo un poco para que lo puedas ver mejor. Aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora vamos a aplicar un deflector. Ve a Space Warps dentro del panel Create, en el menú cambia a Deflectors
y selecciona el último, llamado simplemente deflector. Haz clic y arrastra para crear el deflector de forma que intersecte a las partículas. Estos deflectores tampoco afectarán a las partículas hasta que las vincules al sistema. Voy a mover a un lado la fuerza de gravedad para que no nos moleste y también voy a mover un poco el viento. Fíjate que la posición de la fuerza de gravedad no afecta a las partículas, pero la posición del viento sí que afecta. Ok, ahora puedes ver claramente cómo las partículas atraviesan este deflector sin ningún problema. Para vincular el deflector al sistema de partículas, ya sabes, haces clic en Bind to Space Warp y después haces clic en uno y arrastras hasta el otro. Fíjate cómo ahora las partículas rebotan en este deflector. Orbito un poco la cámara para que lo veas mejor desde aquí. El comportamiento de estas partículas ahora se ve afectado por 3 Space Warps. 2 fuerzas que son Wind y Gravity y un deflector. Muevo un poco el deflector para que haya un segundo bote. Vamos a verlo. 1 y 2, ahí lo tienes. Algunas partículas botan y otras pasan del límite del deflector sin llegar a tocarlo. Como te puedes imaginar, los deflectores también tienen parámetros que afectan al comportamiento de las partículas. Para verlo, selecciona el deflector y ve el panel Modify. El parámetro Bounce es el factor de rebote. Si lo bajas del valor 1, las partículas irán perdiendo fuerza con cada rebote. Debajo tienes un parámetro Variación que afecta al factor de rebote y debajo de Variación tienes el parámetro Chaos, que añade aleatoriedad en la dirección en la que rebotan las partículas. Como puedes ver, si mueves el Time Slider, con estos dos parámetros, Variación y Chaos, puedes añadir bastante aleatoriedad a las partículas. Con este otro, Friction, puedes hacer que las partículas tiendan a quedarse pegadas en el deflector. Es decir, es un coeficiente de fricción que hace que el deflector ofrezca resistencia al movimiento de las partículas. Todos los Space Warps vinculados a un sistema de partículas aparecerán en el panel Modificar, en el stack de modificadores del sistema como si fuesen modificadores. Desde el stack los puedes desactivar haciendo clic en la bombilla. Voy a desactivar, por ejemplo, Gravity. Si ahora mueves el Time Slider podrás ver que las partículas no se ven afectadas por la fuerza de la gravedad. Si desactivo Wind, las partículas dejarán de verse afectadas por el viento y, entre otras cosas, perderán la turbulencia y las verás ahora otra vez en línea recta. Y como te puedes imaginar, si desactivas el deflector, pues las partículas pasarán a través de él como si nada. Si en lugar de simplemente desactivar lo que quieres hacer es desvincular un Space Warp, tienes que seleccionarlo y eliminarlo de la misma forma que eliminarías un modificador. Como esto no elimina de la escena el Space Warp, siempre puedes volver a vincularlo con el botón Bind to Space Warp. Aquí puedes ver cómo vuelve a aparecer en el stack de modificadores del sistema de partículas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues si quieres puedes practicar lo que has aprendido y probar todos los deflectores y fuerzas con los sistemas de partículas que prefieras.